el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Jesús se retiró a orar y pasó toda la noche haciendo oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando alguno de ustedes tiene algo contra un hermano, ¿cómo se atreve a llevar el asunto ante los tribunales paganos y no ante los hermanos? ¿No saben que los hermanos van a juzgar al mundo? Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son acaso capaces de juzgar esas pequeñeces? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? Pues, ¿cuánto más los asuntos de esta vida? Sin embargo, ustedes, cuando tienen que resolver asuntos de esta vida, se los llevan a los que no tienen ninguna autoridad sobre la comunidad cristiana. ¿No les da vergüenza? De modo que no hay entre ustedes ninguna persona competente que pueda ser juez de ustedes, y van a pleitear hermano contra hermano ante los infieles. El mismo hecho de que haya pleitos entre ustedes ya es una desgracia. ¿Por qué mejor no soportan la injusticia? ¿Por qué mejor no se dejan robar? Pero no, ustedes son los que hacen injusticias y despojan a los demás, que son sus propios hermanos. ¿Acaso no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Dios? No se engañen, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores tendrán parte en el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, consagrados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es amigo de su pueblo, todos. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. Todos. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Todos. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. Todos. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás,
Santiago el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvieron en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salían de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe en esta reflexión. Digan todos después de mí: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, lo que debemos escribir, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para procurar tu gloria, en bien de las almas y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento y fortifica nuestra voluntad. Danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar tu palabra, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo cordial a cada uno de ustedes en la distancia. Hermanitos, hoy compartimos la palabra de Dios martes, compartiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hermanitos, hoy compartimos el mensaje de Dios. Miren, ustedes y yo observamos el día de ayer cómo los fariseos, como los hipócritas, estaban al acecho para hacer caer a Jesús, para encontrar un motivo y poderle así juzgar, condenar. Dice la palabra que en el libro de San Lucas que leímos el día de ayer, San Lucas capítulo 6, dice que Jesús llegó a la sinagoga y había enseñado a las personas y se encontraron que estaba un hombre paralítico de una mano. Dice la palabra que estaban los escribas al acecho a ver qué hacía en sábado. Jesús lo llamó, lo puso en el medio, le dijo a ellos: ¿qué se hace en sábado, el bien o el mal?
Como no le respondieron, le dijo al paralítico: extiende la mano. Y eso causó la furia de los escribas, de los fariseos. Yo les explicaba el día de ayer que muchas personas dentro de la iglesia van a estar al acecho, van a estar pendientes, van a la iglesia no a orar, no a encontrarse con Jesucristo, no a tener una experiencia con Dios, sino que van a chismear, a chismorretear, como usted quiera llamarlo, a estar pendiente de la vida del otro, a estar pendiente cómo se viste el otro, cómo habla el otro, qué dice el otro, para poder acusarle, para poder condenarle. Eso lo vimos el día de ayer. Hoy martes, la palabra de Dios, que está tomada de San Lucas, capítulo 6, desde el versículo 12, continuación del evangelio de ayer, nos muestra algo muy bonito, que yo quiero que ustedes lo tengan en su mente y en su corazón. En el evangelio nos habla el Señor de una acción que ustedes y yo debemos hacer siempre. Ustedes y yo estamos acostumbrados a dar pasos en la vida para ir creciendo. Sí, me explico. En el inicio no sabemos leer, escribir, nos envían a la escuela. Y en la escuela nos enseñan a leer, a escribir, a estudiar. Vamos superándonos. Después vamos a la universidad. Nos hacemos profesionales. Tomamos una carrera. Nos graduamos. Somos exitosos en la vida. Algunos más que otros. También en la vida afectiva conocemos a personas con las que nos relacionamos. Unos se enamoran. Unos toman la opción de no de casarse, de colocarse a vivir, que está mal el no casarse, pero toman la decisión de colocarse a vivir con una persona. Dice: vamos a probar qué tan buena sale. Después se casan. No es lo correcto. Lo correcto es que antes de colocarse a vivir con alguien, usted contraiga matrimonio. Eso lo es la ley de Dios. Buscan a la persona de su vida, se casan, tienen sus hijos, encuentran empleo, encuentran trabajo. ¿Y por qué yo digo todo esto? Porque hoy la palabra de Dios nos va a mostrar a Jesucristo antes de tomar una decisión. Antes de hacer algo. ¿Qué es lo que Cristo hace? ¿Qué es lo que el Señor hace? Ustedes y yo tomamos las decisiones de nuestra vida, pero no consultamos con Dios. Es decir, primero no vamos a hacer oración, sino que tomamos las decisiones de nuestra vida y las tomamos por tomar. ¿Para dónde va Vicente? Para allá donde va la gente. ¿Por qué usted se casa? Porque yo veo que toda la gente se casa, pero nunca tuve la oportunidad de hacer un retiro. Y si me colocan un retiro, un taller, un curso prematrimonial, pues entonces no me caso, porque me parece que son muchos requisitos, muchas normas. Y cuando voy a hacer mi primera comunión igual, me colocan muchos requisitos, no lo hago porque son muy exigentes en la iglesia. Oiga, hoy la palabra de Dios nos muestra que va a elegir en medio de la mucha gente, en medio de los discípulos, a sus apóstoles. Pero no los elige por elegirlos. No los elige al azar. Los elige haciendo primero oración. Cristo, el Maestro, hizo oración antes de hacer una elección, antes de tomar una decisión grande. Presten atención. Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 12, nos muestra: ustedes y yo queremos ser exitosos en las decisiones que tomemos, hagamos oración. Queremos ser exitosos en la vida, en el rumbo que le demos a nuestra vida, hagamos oración. Ustedes y yo queremos ser exitosos en cualquier camino, en cualquier decisión, en cualquier rumbo, en cualquier dirección, en cualquiera sea nuestra decisión en la vida, hagamos oración. Sí, oiga, del Maestro. Lucas capítulo 6, versículo 12. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte para orar.
Pregunto, ¿quién estaba orando? Jesús. ¿Y quién era Jesús? El Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Oiga, ¿y si Jesús hizo oración siendo Dios? ¿Y si Jesús hizo oración siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad? ¿Quién eres tú y quién soy yo que no nos gusta hacer oración? ¿Se dan cuenta? Padre, yo no sé orar. ¿Cómo haría para hacer oración? Abro un paréntesis y le doy una clave. Mire, anótela, escríbala. En YouTube escriba oración de la mañana, Padre Marcos Galvis. Y ahí está la oración de la mañana. Estamos orando con los salmos. Pero usted quiere profundizar un poquito más en la oración, entonces escriba en YouTube Santo Rosario, Padre Marcos Galvis, Misterios Dolorosos. Hoy martes. Y ve a hacer oración con nosotros. ¿Usted no ha visto que hay católicos que no les gusta la oración? Que no saben orar y le brindamos la oportunidad para hacer oración y no quieren. Que no saben ni siquiera cómo comunicarse con Dios y le estamos enseñando y ni siquiera aprovechan la ocasión para aprender. Ahí les dejo la oración de la mañana. Ahí les dejo el Santo Rosario. Para que, siendo discípulos de Jesucristo, aprendamos a orar. Cristo se retiró al monte a orar. ¿Qué significa retirarse al monte? Se apartó de la bulla, se apartó del ruido. Mire, un consejo. Cuando hagas la oración de la mañana, que son 5 minutos, 6 minutos máximo, apártate. Cuando te levantes, siéntate en tu cama, coloca la oración de la mañana, cierra tus ojos y ve orando con nosotros. Cuando hagas la oración, apártate al monte, significa aléjate donde está el bullicio de la gente. Aléjate de las personas. Aléjate un poquitico, concéntrate y haga oración. Porque ustedes y yo cuando vamos a orar, lo primero que hacemos es colocarnos donde está la gente para que diga, ese sí ora, ese sí reza. No. La oración personal es apartado de la gente. Ya después usted quiere que sus hijos oren con usted, entonces vuelve a colocar la oración y hace oración con sus hijos. Hace oración con su esposo, con su familia, con la gente. Y enseña a la gente a hacer oración. Comparte el evangelio. Eso hay que hacerlo. Pero la comunicación con Dios debe ser apartada. Hoy la palabra de Dios nos enseña. Y se pasó la noche en oración con Dios. ¿Cuánto tiempo oró Jesús? Y se pasó la noche en oración con Dios. Lo repito. Y se pasó la noche en oración con Dios. Ustedes y yo decimos, la oración de la mañana es larga. Ustedes y yo decimos, el Santo Rosario, 45 minutos rezar el Santo Rosario. Uy, no, eso es muchísimo. Ponerme a escuchar un tema de formación, el Evangelio del día, que a veces dura 40 minutos, 50, 1 hora, media hora. Uy, no, eso es mucho. De Jesús se decía, se pasó toda la noche haciendo oración con Dios. Miren, ustedes y yo nos podemos pasar toda la noche viendo películas. Ustedes y yo nos podemos pasar toda la noche chateando, mandando mensajes con personas. Ustedes y yo nos podemos pasar toda la noche haciendo videollamadas. Nos podemos pasar toda la noche en vela trabajando, haciendo el trabajo que nos corresponde, hablando con amigos. Hay gente que se pasa toda la noche tomando licor, escuchando música. Hay gente que se pasa toda la noche trasnochado, en vela, por cualquier motivo. Oiga, y de Jesús se decía, se pasó
toda la noche haciendo oración. Pero cuando a esas personas que les gusta trasnocharse, pasarse toda la noche perdiendo el tiempo en cosas del mundo, se le habla de la oración, dice, no tengo tiempo. Cosa curiosa. Perdemos el tiempo en aquellas cosas materiales que no nos van a dar salvación. En aquellas cosas materiales de las cuales parecemos esclavos. De las cuales parecemos que le obedecemos al celular, somos esclavos del celular, le obedecemos al televisor, somos esclavos del televisor, le obedecemos al videojuego en la cual usted se puede pasar toda la noche si su mamá no lo corrige, de la cual parecemos que somos esclavos, le obedecemos al televisor, al trabajo, a cualquier cosa, a los amigos, a los enamorados. Pero cuando se trata de oración, 5 minutos que dura la oración de la mañana, 40 minuticos que dura la oración del Santo Rosario, 30 minutos que dura el Evangelio del día, sume 40, más 30, 70, más 5, 75 minutos, 1 hora, 15 minutos de oración en el día que deberíamos tener compartido durante el día, mínimo 1 hora, y eso nos parece mucho. 8 horas al trabajo, el tiempo que usted dura de su trabajo a la casa, 1 hora, media hora, ¿por qué no lo aprovecha para que haga oración con nosotros? ¿Por qué no lo aprovecha para llenarse de Dios? Sale del trabajo y sigues trabajando en el carro. Llegas a la casa y sigues trabajando. ¿No tienes tiempo para la oración? De Cristo se decía, oró toda la noche. De nosotros se dice, no oramos nada. Y cuando se trata de leer la palabra de Dios, menos leemos la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús se pasó toda la noche? ¿Por qué Jesús se pasó tanto tiempo haciendo oración? Si era el Hijo de Dios, si era la segunda persona de la Santísima Trinidad, oigan, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y le dio el nombre de apóstoles. ¿Ustedes quieren saber por qué Cristo oraba tanto? ¿Por qué Cristo se pasó toda la noche en oración? Porque iba a tomar una decisión. Porque iba a realizar algo. Porque Cristo iba a elegir a los 12 apóstoles. Y antes de tomar esa decisión, y antes de elegir a los 12, y antes de llamarlos a los 12, hizo oración. Y aún haciendo oración, escogió a Judas. Y esperaba que se convirtiera. Y no se convirtió. Lo entregó. Escogió a Pedro. Esperaba que no lo negara y lo negó. Escogió a Santiago y a Juan, que eran de carácter duros, que un día dijeron hacer bajar fuego del cielo, querían para destruir una nación de samaritanos. Y ellos, en el transcurso, en el tiempo de estar con Cristo, cambiaron la mentalidad. Judas lo entregó y al final se arrepintió de lo que había hecho. Si Cristo, el Maestro, hizo oración para tomar una decisión en su vida, ¿cuánta oración deberán hacer las personas que se van a casar por la iglesia? Hermanito, usted que está viviendo en concubinato y que ha tomado la decisión de santificar su hogar, quiero hacerle una corrección. Yo soy sacerdote. Y a mi parroquia también han llegado las parejas que se van a casar y quieren casarse de cualquier manera. Estamos enamorados, tenemos tantos años viviendo juntos, vamos a santificar el hogar. ¿Está bien? Uno de los requisitos para contraer matrimonio es que usted viva un retiro, viva un taller, viva una experiencia de Dios, que haga los cursos prematrimoniales que llamamos. ¿Y saben qué? Hay hermanos católicos que se van a casar, que van a contraer matrimonio y dicen, no necesitamos de eso, porque nosotros tenemos tantos años sirviendo en la iglesia y sabemos de Dios y tenemos una experiencia. ¿Y qué nos va a enseñar a nosotros las personas que dirigen los cursos, los retiros, los talleres? No lo queremos hacer. Oiga, usted que es orgulloso, usted que piensa que el matrimonio es una decisión cualquiera, usted que piensa que tiene a Dios agarrado por la chiva, escúcheme bien.
Si Cristo, el Maestro, hizo una noche de oración antes de elegir a los 12 apóstoles, ¿quién eres tú que no quieres vivir un taller, un retiro, que no quieres vivir una experiencia de Dios antes de contraer matrimonio? Y era toda la noche, y a usted le exigen por horas, y aún así se pone bravo. Tenga cuidado. Es la decisión de su vida, y de ahí será el éxito o el fracaso de su matrimonio. Se lo estoy diciendo con la palabra de Dios para que usted sepa que usted puede fracasar en su vida por no prestarle atención a Dios. Hermanito que me escucha, usted que va a hacer la primera comunión y que tiene que ir a la catequesis. Padre, pero es que 2 años de catequesis me parece a mí un exabrupto, eso me parece muchísimo tiempo. Oiga, Cristo, antes de tomar una decisión, hizo oración toda la noche. Y usted que es un sute, usted que es un pelado, usted que ni siquiera sabe qué es lo que va a recibir en la hostia consagrada, ¿acaso no tiene que hacer oración? ¿No tiene que vivir retiros, talleres, experiencias de Dios? ¿Y por qué se pone bravo? Y aquel papá que se enoja con el sacerdote y aquella mamá que se enoja con el catequista también porque les exigen a sus hijos hacer la catequesis. ¿Qué es lo que le pasa a usted? ¿Usted cree que recibir el cuerpo y la sangre de Cristo es cualquier cosa? Dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 11 del versículo 23 en adelante: el que come y bebe el cuerpo de Cristo y la sangre sin discernir, se está comiendo y bebiendo su propia condenación. Y usted está haciendo que su hijo sea flojo al decirle: no vaya para allá, no hace la primera comunión. Igual con la confirmación. Jóvenes de confirmación, usted que está en catequesis, ¿usted se dio cuenta de que Cristo antes de tomar una decisión hizo oración? Y usted antes de hacer la confirmación debe hacer oración, debe llenarse de Dios, debe hacer retiros, talleres, y usted se pone bravo. Es más, es capaz de decirle al papá y a la mamá: yo no quiero hacer eso porque son muchas exigencias. Por eso es que estamos como estamos. Jóvenes de comunión que van a la iglesia, hacen su primera comunión y la confirmación y se van como las golondrinas volando y nunca aparecen. Católicos light, católicos chimbo que contraen matrimonio y se van porque no tienen un compromiso, porque no tuvieron tiempo de hacer oración. Y esto es para toda la vida, apréndalo. Antes de usted tomar una decisión, matrimonio, antes de usted tomar una decisión, irse a algún país lejano, a otro país, antes de tomar una decisión, empezar a trabajar, antes de tomar una decisión, cualquiera, colocar un proyecto, hacer cualquier cosa, emprender una vida, querer tener hijos. Antes de usted tomar una decisión, querer hacer algo en tu vida, aprenda que debes hacer oración. Las decisiones en la vida no se toman de cualquier manera. Y hoy de Cristo aprendemos. Antes de elegir en medio de la gente, en medio de los discípulos, a los apóstoles, hizo oración. Y si el maestro hacía oración, por eso es que vemos a los jóvenes en la universidad que no saben a dónde van, para dónde va Vicente, para dónde va la gente, porque nunca se tomaron el tiempo de ir a un retiro, de ir a una convivencia, de hacer una oración y decirle: Señor, ¿qué quieres de mi vida? ¿Será que si yo estudio para médico, enfermero, será que si yo estudio para abogado, eso es lo que tú quieres? Y antes de tomar la decisión no fueron a hacer oración. Y por eso vemos que tantos jóvenes comienzan con frío una carrera universitaria y no la terminan. Por eso que vemos que tantos matrimonios comienzan con frío, casados por la iglesia, y se separan. Porque fueron de aquellos que pelearon con el sacerdote para que no les hiciera la oración, para que no les hiciera el curso, para que no les hiciera el retiro. Y ahí vienen los fracasos en la vida. Aquellos jóvenes que acortaron, hicieron trampa para hacer la primera comunión, la confirmación, y dijeron hasta mentiras: ya hice toda la catequesis y no sabían nada, y recibieron el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Eso es pecado. Y se confirmaron sin estar preparados realmente. Eso es pecado. Y luego se apartaron de la iglesia y ahora se declaran ateos. Ahora dice ser evangélicos. Claro, no tuvieron el tiempo de la catequesis. Cuán importante es la catequesis en los católicos. Cuán importante es la catequesis en los matrimonios. Cuán importante es que usted haga oración antes de casarse.
Y Cristo eligió a los 12. Pero primero hizo oración y los llamó apóstoles. Y vemos, los discípulos son todos aquellos llamados. Los apóstoles de Cristo son los que Él escogió en medio de los llamados. Los consagró y los envió a una misión. Y ustedes vieron y van a ver en las Sagradas Escrituras cómo los apóstoles son los encargados de llevar la fe a todos los confines de la tierra. Cómo los apóstoles son los encargados de evangelizar. Cómo los apóstoles son los encargados de misionar, de llevar la palabra de Dios. Escuche, le dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Ahí están los apóstoles. Después de hacer oración, tomó la decisión. Antes de tomar una decisión en tu vida, haga oración. Conságrate a Dios. Y si usted no sabe orar, le ayudamos. Busca en YouTube, Oración de la Mañana, Padre Marcos Galvis, Santo Rosario, Padre Marcos Galvis, Evangelio del Día, Padre Marcos Galvis, y ponte a escuchar la palabra de Dios y ponte a hacer oración. Y cuando vaya a hacer una decisión, vaya a tomar una decisión en tu vida, vaya al Santísimo, con el rosario en la mano. Siéntate y haz tu rosario si no sabes hacer nada. Vaya al Santísimo, siéntate o arrodíllate, abre tus manos, cierra tus ojos y ahí donde está tu Padre, habla con Él y plantéale. Habla con Dios como un amigo y dile: Señor, yo quiero tomar esta decisión en mi vida. Quiero irme al seminario. Quiero ser religiosa. Tengo ese deseo en mi corazón. Quiero contraer matrimonio. Quiero ir a la universidad. Quiero ir a optar por un trabajo. Oye, si usted va a hacer oración y tiene un encuentro amable, cariñoso, cercano con Dios, yo le aseguro, le garantizo que esa decisión va a estar respaldada por Dios. Dejemos de tomar decisiones ya a la deriva. Dejemos de tomar decisiones ya a como se nos venga a la mente. Vayamos al Santísimo, consultémoslo con Dios. Quédate allá y dile: Señor, lléname de ti. Quiero que me llenes de ti en esta oración. Quiero que me alumbres el camino al que debo tomar. Y para eso está el director espiritual que te puede ayudar. Ve al sacerdote y dile: quiero una dirección espiritual. Tengo este problema, tengo esta dificultad, ayúdeme. Quiero confesarme, ve al confesor. Oiga, si ustedes y yo en nuestra vida colocáramos los caminos de Dios, colocáramos a Dios delante, hiciéramos oración, téngalo por seguro que no fuéramos fallados tantas veces, que no fuéramos fracasados tantas veces en la vida. Y por eso hay tantos fracasados cristianos, porque no fueron a hacer oración. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, subió con los discípulos y bajó del monte con los apóstoles. Significa que en el momento en que ustedes y yo hagamos oración, podremos tomar las decisiones, podremos escoger el mejor camino, como Cristo eligió a los apóstoles. En medio de los discípulos, escogió a 12 apóstoles. En medio de la zozobra, en medio de las dificultades del mundo, en medio de tantas cosas que tiene el mundo, ustedes y yo tomaremos las decisiones correctas. Se detuvo en un llano. Oiga, allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oír, y a los que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Después de hacer oración, Cristo no solamente tomó una decisión, sino que fue capaz de, escogiendo a sus 12 discípulos, enseñarles y darles ejemplo, predicarle a la gente, curar a los enfermos. Y eso que Él les enseñó con sus acciones fue lo que el libro de los Hechos nos narra,
que los apóstoles con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, que miraban a un enfermo en la puerta del templo y le concedían la salud, que eran capaces de predicarle, como lo hizo Simón Pedro, a 120, a 500, a miles de personas la palabra de Dios, porque él se llenó de Dios. Por eso es que sus hijos no quieren orar, por eso es que sus hijos no quieren ir a la misa, por eso es que su esposo tampoco, su esposa o sus familiares, porque nunca te vieron hacer oración. Porque nunca aprendieron en la casa la oración. Y ahora usted quiere colocarle a la fuerza la oración y no ha podido. Porque usted todavía no está orando. Porque usted todavía no está leyendo la palabra de Dios. Porque usted todavía no está yendo a la Santa Misa. Que hoy la palabra de Dios nos dé la gracia de comprender que si ustedes y yo hacemos oración, las cosas en nuestra vida cambian. Las cosas en nuestra vida cambian de rumbo. Y ese rumbo lo da Cristo. Para que ustedes y yo podamos reflexionar, para que ustedes y yo podamos crecer en el amor, en el conocimiento del Señor, para que ustedes y yo podamos acercarnos cada día más al Señor. Oiga, la palabra de Dios en esta semana nos va a dar muchas claves para la vida. Nos va a dar muchas herramientas a usted que odia, a usted que guarda rencor, resentimientos. La palabra de Dios del día viernes nos enseñará San Lucas capítulo 6 versículo 69, que si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer en el mismo hoyo. Que si usted quiere ser una persona cercana a Dios, debe dejar de criticar al hermano que tiene una pelusa. Usted tiene una viga en su hoja. Debe dejar la oscuridad y acercarte a la luz. Debe acercarte al Señor. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón. Amén. Si eres nuevo en nuestro canal, te damos la bienvenida al Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Te invitamos a que te suscribas en nuestro canal de YouTube. Te invitamos a que le des a la campanita y le des un me gusta al video. Nos preparamos pues para recibir la bendición de Dios en este día. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.